Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y qué bien me siento en compañía de chicas. Así Del es. equipo. Mujeres al poder. Así es. Así es. Nosotros, aparte de que la doctora Tami va a hablar, que es la neurogastro, antes habíamos conversado y habíamos leído que ya se tiene, ya es un hecho que el intestino es otro cerebro. Y tenía esa inquietud de saber, doctora, por eso es que ya existe la neurogastroenterología, porque estamos relacionando cerebro versus estómago versus intestino. Claro que sí. Como siempre se ha mencionado, el intestino es nuestro segundo cerebro. Y esto viene a partir del sistema nervioso entérico. Este sistema tan propio, tan necesario y que tiene la capacidad de autodominarse. No es como quizás cuando queremos mover un brazo, lo pensamos y lo elevamos. No, las funciones digestivas gastrointestinales están coordinadas y regidas por nuestro mismo sistema. No tenemos la capacidad de decir, ya no vamos a digerir, contrólate organismo, hoy, ahora mismo no tengo el hábito defecatorio, lo tengo después. Solamente vamos a tener la capacidad de iniciarlo a través de la deglución y de iniciar el acto defecatorio después del estímulo. Todo lo demás lo rige él mismo, nuestro sistema nervioso entérico, que pasado el sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, es el sistema que más terminaciones nerviosas posee. Y de ahí el nombre del segundo cerebro. Bueno, en ese sentido, aunque me vaya a entrar en otro tipo de enfermedad, pero tiene algo relativo como algunos enfermos de Alzheimer que olvidan digerir o tragar. ¿Tiene algo que ver con esto, con la neurogastroenterología? Sí, hay ciertas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson que por las afecciones que tienen van a tener síntomas, en este caso, orientando un poco más incluso al Parkinson, síntomas no motores. Dentro de los síntomas no motores va a estar la disfagia, la cialorrea y el estreñimiento, que ya se sabe que son síntomas que vienen e incluso son antesala de la enfermedad. Antes de que la enfermedad aparezca como tal, ya el paciente puede tener dificultad para tragar, puede tener quizás ese babeo, puede tener pautas de estreñimiento, cambios en el patrón evacuatorio a predominio de estreñimiento que antes no tenía, y son los primeros puntos o los primeros datos de una enfermedad neurodegenerativa. Sobre todo se ve en Parkinson y sí, eso está dado por afectación neurológica específicamente. Doctora, conversábamos fuera de aire que la neurogastroenterología es una enfermedad relativamente nueva, una especialidad relativamente nueva para la medicina. Y usted ya ahí nos lo explicó de manera general, pero yo quiero ahora que usted nos lo explique con cucharitas, así, un poquito más. Para que el público sepa. Exacto. ¿Qué es la neurogastroenterología? ¿Cuándo yo sé que debo de acudir a uno de estos doctores? Cuéntenos un poquito más. Claro que sí, la neurogastroenterología no es más que la alta especialidad. O sea, usted tiene el gastroenterólogo, el que le atiende su dolor de estómago, su diarrea, su incontinencia, sus vómitos. Y dentro de la gastroenterología tenemos altas especialidades. Está el que se orienta por el hígado, el hepatólogo. El que se orienta cuando el intestino se inflama, que es entonces el especialista en enfermedad inflamatoria intestinal. El que tiene la capacidad de quitar los pólipos, las bolitas de carne, con mucha delicadeza, las complejas, que es el especialista en endoscopía terapéutica. Está el que se especializa en páncreas. De manera que como hay tantos órganos que competen a la gastroenterología, nos hemos subdividido para dar un servicio de mejor calidad. Y dentro de esto entonces está la neurogastroenterología, que es, como les comenté, la alta especialidad que se encarga del eje cerebro-intestino, y también se incluye la microbiota. La microbiota, como sabemos, es la cantidad de organismos que tenemos dentro, bacterias, virus, hongos incluso, que tenemos, que son parte de nuestro sistema, y gracias a ellas podemos complementar y concluir el sistema digestivo, la digestión propiamente dicha. Bien, entonces cuando hay un desbalance en ella, cuando suben unas más que las otras porque se escasean algunas, bueno, entonces hay una afectación, y todo eso puede estar dado o puede estar al traste de nuestro sistema, de el movimiento intestinal, de la cantidad de secreciones que tienen que producirse para poder digerirse los alimentos, la distensión, pacientes que se sienten siempre distendidos, que se sienten con sensación de malestar, e incluso pacientes que se sienten deprimidos o ansiosos pueden estar relacionados con esto. Entonces, la neurogastroenterología vino a darle respuesta
a esas entidades que se quedaban en el limbo, se quedaban inconclusas, esos pacientes que iban de médico en médico, de gastroenterólogo en gastroenterólogo, y al final no se les daba un diagnóstico. El objetivo de esto, no lógicamente a todas, pero sí a un grupo de este pool de pacientes, sí darle una respuesta primero a través de la medicina de precisión. Queremos hacer diagnósticos precisos y en base a eso entonces ofrecer otro arsenal terapéutico. Entonces, el gastroenterólogo normal, el especialista, entiende que ya llegó hasta aquí y me va a referir donde un neurogastroenterólogo. Exactamente. De la misma manera que yo tengo un paciente con una enfermedad hepática, de las que son poco frecuentes, y yo entiendo que hasta aquí llegó mi punto como gastroenteróloga y lo derivo a un hepatólogo, o el paciente que es candidato a trasplante renal o que es candidato a un tratamiento específico, yo lo derivo a un hepatólogo. De la misma manera, el gastroenterólogo que considera que la enfermedad que tiene ese paciente parte del eje cerebro-intestino y es una enfermedad compleja que con el tratamiento inicial no ha mejorado, entonces también la deriva al neurogastroenterólogo. Entonces, sabiendo por qué yo debo ir al neurogastroenterólogo, ¿qué tiene que ver el tema que estamos tratando con relación al reflujo y el neurogastroenterólogo? Claro que sí. Los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, que no es más que el paciente que tiene acidez, dolor de pecho, un líquido que siente que le sube, la tos, el carraspeo, todos esos datos que incluso el paciente va al otorrino, va al cardiólogo, va al neumólogo, son datos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando el paciente siente que esto le está afectando su calidad de vida, no va al trabajo, si va no rinde adecuadamente, se levanta en la noche porque la molestia, la acidez, siente que se le quema la garganta y demás, entonces son datos de enfermedad por reflujo. Hacemos la endoscopia, es el primer paso para hacer el diagnóstico. Tenemos la clínica, hay que hacer la endoscopia para confirmar. Se supone que en una partecita que se llama unión esófago-gástrica, que es la que comunica el esófago con el estómago, ese esfínter ahí debe tener una competencia adecuada. Hay unas relajaciones que es como una valvulita para descomprimir, que es normal, es fisiológico en todo, pero en los pacientes que padecen de reflujo se abre más de la cuenta, se abre un poco más. No necesariamente está débil, hay muchos casos que sí, pero sí abre más de la cuenta. Al subir ese ácido, ese líquido que está en el estómago, que el estómago sí está preparado para soportarlo, sube al esófago. Las paredes del esófago, la mucosa del esófago, no tiene la capacidad de aguantar ese ácido. ¿Y qué hace? Entonces, hay una solución de continuidad, se pela, hay llagas, aparecen las llagas, que son las erosiones. De ahí viene la esofagitis, de la inflamación del esófago. Y por eso entonces es que está la enfermedad por reflujo gastroesofágico, por esas llagas, esa inflamación que encima de que no curan, se perpetúa porque el ácido sigue subiendo y lo que hace es que se amplía. Cuando hacemos la endoscopia podemos detectar esto, pero no siempre se ve en una endoscopia. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí? Porque el paciente sigue con los síntomas y no apareció en una endoscopia. Bueno, no terminó aquí todo. Entonces, en ese caso, el gastroenterólogo lo deriva al neurogastro para hacer otra prueba que se llama pHimetría de 24 horas. La pHimetría de 24 horas es un aparato, es un dispositivo que se coloca. Esto llega hasta el estómago, es una sondita, tiene diferentes sensores que están estratégicamente colocados en todo el cuerpo esofágico para cuando ese ácido suba, entonces detecte exactamente. Eso se calcula en porcentaje y si el porcentaje es dañino, nocivo, es patológico, eso también se registra y podemos hacer el diagnóstico. Gracias a eso, entonces, tenemos objetivamente un paciente con enfermedad por reflujo. ¿Y ese estudio el paciente debe tenerlo por 24 horas? Así es como un holter, tal cual, como un holter de 24 horas. Se introduce por... exacto, pero exactamente, pero en vez de colocar los electrodos en el pecho, con el caso del holter, este caso es una sondita, como un levincito. Pero no puede comer el paciente. Fija, claro que sí, la sonda incluso es pequeñita, molesta un poco, pero no duele, no sangra, no se necesita anestesia para ella, para la colocación. Molesta un poco, pero el paciente incluso debe hacer todas sus actividades normales.
Exactamente. Doctora, ¿y cuáles son los riesgos de no tratarse adecuadamente el reflujo? Pues lamentablemente un paciente que no se trata el reflujo adecuadamente puede hacer por la inflamación constante, se va cerrando poco a poco esa zona y puede hacer una estenosis. Entonces, al hacer una estenosis, al cerrarse ese esófago, la comida no va a pasar. Entonces, el paciente que va a perder peso, va a tener dificultad para tragar y va a ser secundario a una esofagitis péptica, una estenosis péptica, como se llama. Otro caso es que va a avanzar esa inflamación en esa zona. Entonces, ese cambio de células puede dar a una enfermedad que se llama esófago de Barrett, que es lamentablemente la antesala a un cáncer de esófago. Wow, doctora, pero ¿cómo a mí me diagnostican a través de una consulta de emergencia? Porque voy con un dolor, eso no a un pariente, lo estoy haciendo una consulta personal. Va con un dolor de pecho, le hacen todos los requerimientos por si es un comienzo de un infarto, eso no todo está bien. No, usted tiene una esofagitis. ¿Cómo lo pueden determinar si no me hicieron una endoscopia en la emergencia? Ok, dijo la persona, siento reflujo, me duele el pecho, me pica la garganta, me sube, tengo un caliente. Bien, Algo que doctora, tiene vamos que... a contestar esa pregunta Claro que luego sí. de esta pausa comercial. Ah, ok.